Bueno, que después de discos como Imperfectos en 2010 o Reflexiones en 2012 y también, sobre todo, después de ese poderoso rock eléctrico, podríamos decir, que con el que llegaste en Reno y bueno, sorprendiste también un poquito, pues podríamos decir que desde luego se ha acabado convirtiendo en uno de los más experimentados, no sé, o también emocionantes músicos de esta escena que tenemos por aquí, y hoy pues bueno, vamos a estar hablando con él precisamente de este Historias Mínimas, que es el último disco que publicaste a finales del año pasado. Buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, también comentaste que bueno, que era como que habías acabado un poco cansado, podríamos decir así. Entonces es como que Historias Mínimas ha supuesto una manera como de volver con esas fuerzas renovadas, con esa carrera en solitario, y también creo que planteaste pues eso, una grabación pues sin plazos, por decirlo así, con todo mucho más calmado, más pausado. ¿Cómo ha ido este proceso de este disco? Sí, bueno, lo que pasa es que cuando uno lleva, imagino que en el caso de Jordi y Adrián Live es parecido, ¿no? Cuando uno lleva su proyecto, digamos, a cuestas, siempre, bueno, pues tú eres un poquito el que lleva el eje de todo el proceso, desde que compones hasta que buscas un estudio de grabación, grabas las canciones, buscas una banda, un local de ensayo. Digamos que es mucho más complejo que cuando, por ejemplo, hay una banda en la que todos pueden hacer una parte de todo esto. Entonces yo creo que después de Reflexiones sí es verdad que acabé un poquito cansado de todo y demás, y necesitaba también darme un poquito de tiempo, y justo en ese bypass surgió Reno, una banda, como comentabas antes, un poquito más eléctrica, porque bueno, yo siempre me he considerado como muy ecléctico y me gusta tocar muchos palos, y era algo que tenía, en fin, bastante en mente desde años atrás, y fue una forma también de quitarme un poquito ese resquemor que podía tener de verte un poquito solo en medio de todo. Y precisamente por eso surgió Historias Mínimas, este último disco, con un proceso muy diferente al que habíamos hecho en Reflexiones, ¿no? Al que alquilas un estudio de grabación, todo tiene que hacerse en un determinado tiempo concreto, ¿no? Una semana, 2 semanas, y hay como mucho estrés, ¿no? En todo el proceso, y esto yo quería que fuera un disco mucho más tranquilo en el proceso y disfrutarlo, o sea que en otras ocasiones no lo había conseguido. Entonces lié de alguna forma a Carlos Soler, que ya había estado conmigo tanto en Reflexiones como en el disco y el EP con Reno, y fue con él con quien mano a mano empezamos a grabar canciones sin ningún tipo de prisa, sin límites, sin plazos, y hasta que el disco estuvo. De hecho, el proceso duró casi 2 años y yo estoy muy contento de haberlo hecho así, ¿no? Esta vez, ¿no? También hablabas, pues eso, que te gusta mezclar géneros, estilos. Si alguien a lo mejor todavía no ha escuchado ese disco, sí que es cierto que te mueves entre, podríamos decir, hay canciones que a lo mejor se irían más un poco al folk, otra más hacia un poco americana. No sé, cuéntanos un poco en qué estilos te mueves en estas Historias Mínimas, porque hay un poquito de variedad. Sí, yo al final siempre me considero un cantautor al uso, quizá más el concepto anglosajón americano de cantautor, ¿no? Como puede ser Bob Dylan, como puede ser Damien Rice, irlandés, como pueden ser músicos de este tipo, ¿no? Que de alguna forma tu género tampoco corresponde a algo concreto, ¿no? O sea, uno es muy inquieto y le gusta tocar muchos palos, y yo creo, bueno, siempre he oído del folk, del country, del pop, y es posible que también por lo que te pasa en la vida, quizás estos últimos años han sido un poquito más positivos vitalmente, y eso hace que hagas canciones un poquito más alegres o que vayas hacia otro concepto. Y yo creo que al final es la evolución del músico, y yo no tengo miedo en evolucionar y no tengo miedo en probar cosas, y eso se refleja de alguna forma en los discos y se refleja en Historias Mínimas, que es verdad lo que dices, que creo que es bastante más, no sé, vitalista, bastante más cristalino que otros discos. Es posible también que el hecho de haber trabajado con Reno un disco y un EP, digamos de alguna forma me había desquitado de toda esa parte eléctrica que yo siempre, en mis discos en solitario también siempre había un par de temas por trabajo que eran de corte un poquito más eléctrico y duro, y en esta ocasión pues es un poquito más tranquilo, con medios tempos, más pausado, y yo creo que ha sido todo de una forma natural, pero es verdad que puede ser más pop que otros que igual, no sé, bebía más del country o del folk. Al fin y al cabo es evolución y es el momento y el estado de ánimo en el que te encuentras en ese mismo momento, y es lo que te lleva a grabar y a ser muy natural, ¿no? El proceso. También no era la primera vez que tenías colaboraciones, pero lo cierto es que en este disco hay varias colaboraciones que bueno, me parecen de lujo, desde Fabián, pero también Soel o Mikel Erentzun. En el caso de Fabián imagino que a lo mejor pues, es algo más cercano, porque bueno, es compañero de sello y demás, pero ¿cómo surge también cada una de esas colaboraciones? Porque desde luego, no sé, yo creo que hay veces que, aunque a lo mejor puedas tener relación o no con ciertos músicos, pero es como, no sé si te sientes como decir, ostras, me da un poco, no sé si decir vértigo o respeto
tú el decir, ¿quién me apetece que esta persona colabore conmigo? ¿Cómo es eso de acercarte a alguien y decirle, quiero que cantes conmigo? Sí, sobre todo cuando lo propones, ¿no? Normalmente haces la propuesta que es la más... Es verdad que he tenido pues, amigos que también me han ayudado un poquito en este proceso también. Y como decías, en el caso de Fabián fue todo mucho más sencillo. Él y yo nos conocimos en una gira a la que nos invitaron en Colombia, que hicimos varios conciertos por Bogotá y Medellín, como en este mismo formato, guitarra-voz. Y ahí un poquito hablamos de todo lo que nos había pasado, experiencias que teníamos con sellos independientes, digamos, de corto presupuesto, y llegamos a la conclusión de que a veces, haciéndotelo tú mismo, muchas veces le pones mucho más cariño a las cosas, y de ahí surgió La Viejita Música. Y a partir de ahí una buena amistad, para mí me parece un musicazo, y un músico muy a la altura también de gente como puede ser Joel, Mikel o Quique González, por ejemplo. Parece que bueno, lleva 4 o 5 discos editados y creo que es uno de esos músicos que debería estar muchísimo más valorado, y bueno, por circunstancias lo que es esto al final es una cuestión también de promo, de dinero, muchas cosas que hay por ahí que hace que no puedas, ¿no? Y en el caso de Fabián lo único que teníamos claro era que había que encontrar la canción adecuada, y en este disco estaba, ¿no? Volverán es un tema que habla de los altibajos que pasas dentro de la música, de todos los procesos, ¿no? Cuando estás más animado, cuando estás más desanimado, y creía que era la persona adecuada para hacerla conmigo por las vivencias que habíamos tenido los dos, ¿no? Y en el caso de Joel y de Mikel, Joel sí que bueno, coincidí con él hace un par de ediciones o 3 en el Monkey Week del puerto de Santa María. Ahí recuerdo que le di reflexiones, le di el disco, luego me dijo que le había encantado y que bueno, en fin, ahí surgió un poquito la posibilidad de colaborar, y fue todo vía mail, fue todo porque él no podía desplazarse a Valencia, pero bueno, puso todo facilidades, ¿no? Y en el caso de Mikel, pues nada, lanzamos ahí la caña de pescar. A ver, y además de hecho le dimos varias canciones a elegir, pero tenía muy claro que cosas que nunca te dije, por el corte un poquito más country, más rockero, que a él le va mucho y de raíz, era el tema, ¿no? Y también pues todo facilidades. De hecho, él tocaba la noche de antes, fue un 22 de agosto la grabación aquí en Valencia, él tocaba en Cádiz y bueno, hizo malabarismos para poder estar en Valencia aquella tarde, y yo se lo agradezco y se lo agradeceré siempre, porque además para mí es un sueño cumplido. Ya cuando haces un disco, te lo autoeditas, lo sacas con tu propio sello, al final bueno, queda hacer un poco lo que te apetece, y que estos 3 monstruos de la música hayan colaborado para mí, pues en fin, es como, no sé, son 3 sueños cumplidos en un solo disco, y encantado, la verdad. Y aparte que se nota cuando ponen, en fin, cuando escuchas cantar a Joel, cuando escuchas a mí, que lo escuchas a Fabián, yo creo que todos han conseguido mantener su carácter dentro de las canciones, y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que yo creo que ninguno de los 3 de alguna manera puede quedar fuera, puede quedar forzado. Yo creo que van mucho con las canciones que hemos elegido, y eso también es importante. Además, pues precisamente también hablando de esas estructuras, de las discográficas y demás, últimamente esto del crowdfunding está siendo también como pues eso, una vía de a lo mejor controlar mejor el proceso. Yo no sé cómo afrontaste ese crowdfunding, porque lo cierto es que al final sí que lo superaste, digamos, con éxito. ¿Volverías a optar en este futuro, o sea, en un futuro a lo mejor para otros discos, por esa vía de financiación, por una manera de separarte un poco, de poder decidir mejor sobre el proceso? Sí, es una buena manera. Yo la verdad es que estaba bastante asustado antes de hecho no las tenía todas conmigo, fueron amigos de alrededor. Cuando tenía el disco habíamos hecho ya la mitad de las canciones, y no sé, me pilló en un momento así un poquito también cabizbajo, y no tenía claro si seguir con aquello o no. Y bueno, había gente que me animaba al tema del crowdfunding, y yo siempre pensaba, bueno, una cosa es que la gente en redes sociales pueda darte un like, un me gusta o compartir algo, y otra cosa ya es, digamos, fiarse de ti y pagar por anticipado un disco que no ha escuchado, ¿no? Y sin embargo, bueno, fue genial, y solo puedo agradecer a la gente. En fin, el primer día ya no sé si llegamos a casi la mitad de lo, bueno, fue algo que de verdad yo no me lo esperaba y fue abrumador, y la verdad es que me animó mucho a seguir con toda la historia, y claro que lo volvería a hacer, porque bueno, en fin, como la experiencia ha sido tan buena, estoy seguro que podría volver a ir bien. Y bueno, tú ya precisamente también habías sacado el tema, habías nombrado a Reno como ese proyecto, podemos decir, paralelo. No sé si vais a seguir adelante con Reno, o es como que en ese punto en concreto te apetecía, pues lo que decías, desquitarte un poco de ese punto eléctrico, y ahora de momento se va a quedar aparcado, vas a ir compaginándolo. Bueno, Reno siempre tuvimos claro que éramos cuatro músicos, cada uno tenía un 25% de la banda y decidían un 25%. Y ahora por circunstancias todos nos llevamos de lujo, y hace un par de semanas surgió la opción de hacer un concierto en la Sala Guagua de Valencia, precisamente porque los amigos de Viva Suecia, un grupo revelación ahora que además bueno, lo acaba de fichar Subterfuge, y en fin, y están haciendo bastantes cosas, tuvimos la suerte de compartir con ellos en Murcia, en la Sala Music, su primer concierto que dieron como Viva Suecia, y nos quedamos flipados con aquello, ¿verdad? Me parece algo muy
algo muy bueno, ¿no? Y desde aquello, pues bueno, surgió una amistad y se dio la casualidad de que se podía hacer este concierto. A partir de ahí, bueno, cada uno tiene también su vida personal, es complicado, es verdad que nunca nos planteamos llevarlo desde un punto de vista profesional, sino poquito a poco, a veces quedamos para ensayar y veremos, o sea, el grupo está ahí. Desde luego es verdad que ahora está un poquito más en stand-by que cuando arrancamos y demás, es lógico, pero yo creo que cada vez que quedamos para ensayar y nos vemos hay un buen rollo increíble. Yo creo que la cosa, si por mí fuera, yo creo que deberíamos pronto grabar un segundo disco, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. También me llama la atención porque te he leído en algunas entrevistas y demás, como dices, que esperas que este disco tenga un mayor recorrido, porque bueno, a menudo parece que últimamente se tiende como a consumir todo muy rápido, a que prime pues esa cantidad sobre a lo mejor la calidad del disco, el pararse a lo mejor a escucharlo, a presentarlo con más calma. Sé que hace poco también estuviste por Galicia. ¿Cuáles son ahora esos planes de futuro? No sé si tienes cosas cerradas o no sé cómo va a ir, no lo sabes. De momento poca cosa, no tenemos muchos conciertos a la vista. También es verdad que, como comentas, ¿no? Me lo quería tomar con muchísima calma. Hemos presentado el disco en Madrid, hemos presentado el disco en Valencia, hemos ido a tocar a Andorra, hemos estado también en Galicia, como bien dices, y yo creo que de momento vamos a ver, ¿no? Pues seguramente el otro día en Valencia, dentro del ciclo Aperitiver que organiza la gente fantástica de Berlanga, una grata sorpresa ver el local lleno, quiero decir, o sea, no esperaba tampoco esa acogida. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco. De momento es verdad que con lo mío, sí, con Reno tenemos algo por ahí previsto, pero conmigo la verdad es que después del concierto de hoy no hay demasiado a la vista. Y bueno, ya también nos ocurrió el primero de los acústicos, en el que de alguna manera pues ambos grupos estaban conectados, y nos pasa igual contigo y con Jordi, con Adrián Levy. Bueno, ya lo habíamos comentado que te has encargado también de grabar y producir el disco junto a Carlos Soler, y bueno, ahora que nos oye, pues ¿qué nos puedes contar de Jordi como músico y cómo ha sido trabajar con él en este segundo disco? Bueno, tuvimos la suerte de conocerlo ya con My Hidden Pockets. Yo recuerdo estar en el estudio que entonces era el estudio de Paco Morillas, y estaban en aquel momento mezclando Dead Kisses, y yo escuché el tema. Yo lo recordaba a él por Pro Jane y por otras bandas que había tenido, y reconocí la voz y dije, joder, qué bueno, ¿no? Y luego, casualidades de la vida, pues en fin, hemos estado, Carlos y yo, tocando con él en directo allá donde hemos tenido la posibilidad, y a partir de ahí, bueno, pues él quiso confiar en nosotros para producir el disco, y la verdad es que estamos muy contentos. Yo creo que, y es lo que le digo siempre, ya no es una cuestión de producción. Cuando hay materia prima y hay buenas canciones, y recuerdo perfectamente el día que vino con la guitarra acústica a tocarnos tema por tema, e incluso planteándonos, oye, ¿veis algún descarte, alguna canción? Es que eran todas tan buenas que no podías descartar nada, y ha sido un lujazo, porque además grabar y producir con gente de ese nivel, a nivel humano, a nivel musical, a nivel instrumental, porque toca la guitarra súper bien también a la hora de grabar, es un lujo, porque disfrutas el proceso. Y, en fin, yo espero que le vaya genial, porque además este segundo disco, yo creo que grabar un primer disco siempre está bien, pero la consolidación siempre llega con un segundo trabajo, ¿no? Yo creo que lo ha hecho con creces, y no lo digo por el tema de la producción, ni muchísimo menos. Con la grabación hay materia prima de sobra, y estoy seguro que el disco va a escalar porque lo merece. Y bueno, también si te parece, vamos a ir ya con lo que el público que está aquí, que también los que nos están siguiendo desde casa están esperando, que son tus canciones. Cuéntanos qué te has preparado para hoy. ¿Vas a dejar que la cosa fluya? ¿Vas a ir con historias mínimas? ¿Vas a rescatar algo de antes? Pues había pensado hacer canciones de todos los discos, ¿no? Hacer un repasito ahí de no sé, y he venido sin setlist, y vamos a ver qué va surgiendo. Habitualmente tengo que disculpar también, porque bueno, en principio iba a tocar con Carlos Soler, lamentablemente no ha podido venir, y no sé, me gusta mucho incluso él y yo cuando tocamos juntos, a veces nos dejamos llevar también sin un setlist, y a ver qué pasa, ¿no? A veces, en fin, eso puede ser bueno, puede ser malo, vamos a ver, ¿no? Qué pasa, pero voy a hacer canciones de todos los discos, a ver qué tal. Pues no me queda mucho más que decir, así que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, y sobre todo vamos a dejar que nos sorprendas. A vosotros por la invitación, a ver qué pasa.